Hermanos, oramos, listos. Vamos a orar, Padre Celestial. Gracias una vez más por las clases, Señor, de doctrina, Señor, que nos acercan a ti. Ayúdanos a hacerlo práctico siempre, Señor, bajarlo a la práctica, y te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y en nosotros y abra nuestro entendimiento, Señor, y también que esté en los labios de nuestro hermano Ron, y llénanos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Por ahí viene una visita. Ahí está. Bienvenido, hermano. Me da gusto de verlos a todos. Hermanos, estamos hablando acerca de un tema interesante para algunos y no tan interesante para otros. Y estamos hablando de un tema que no le agrada mucho a Satanás. Cuando estudiamos acerca de él y el pecado que él trajo al universo, que nos ha contaminado a todos, él no está contento, no le agrada. Y hermanos, él lucha en contra de este tipo de enseñanza, porque él prefiere que la gente siga ignorante acerca del pecado, porque es una ofensa en primer lugar contra Dios. La semana pasada terminamos nuestra clase hablando acerca de las clasificaciones de pecado. Pecados de comisión, o sea, pecados que cometemos, como la mentira, el robo, el enojo, los chismes, fornicación y cosas que cometemos que no le agradan a Dios. Y también mencionamos pecados de omisión. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el pecado de omisión. Y también mencionamos que cuando Israel pidió un rey para ser como los demás pueblos, rechazando prácticamente a Dios, cuando reconocieron que había hecho mal, entonces Samuel dijo que lejos de él sería pecar contra Dios y no hablar por ellos. Así que cuando no estamos orando por nuestros hermanos, por la gente inconversa, por las autoridades que tenemos, por nuestras propias peticiones, también es pecado
de omisión. No orar es pecado de omisión. Y ahí en su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, nombra varios pecados de comisión, pero también menciona un pecado de omisión, de ser ingratos, de no dar gracias a Dios por tantas bendiciones que Él nos ha dado. A veces aceptamos las bendiciones del Señor y ni siquiera le damos las gracias. Y tenemos la tendencia por nuestra debilidad espiritual de quejarnos por lo que no tenemos en vez de agradecerle a Dios por lo que sí tenemos, por tantas bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Y hermanos, aún en lo que llamamos tragedias, aún en cosas difíciles como enfermedades, dolencias, pérdidas económicas, siempre, hermanos, podemos dar gracias a Dios porque la situación siempre podría ser peor. No me gusta dar ejemplos personales, pero a veces hago excepción. Pero mi esposa es guarda de templo ahí en Arivaca. Y hace algunos años ya, 41 años, que ella fue muy de mañana a limpiar el templo. Y nuestros hijos y otros muchachos salieron a la cacería. Y en un accidente, un muchacho tiró un balazo a lo que pensaba que era un venado, pero él me dijo, él lo mató. Y a mí me avisaron y yo tuve que ir al templo a decirle a mi esposa que nuestro hijo se había muerto. Y hermanos, las primeras palabras que salieron de su boca cuando nos arrodillamos a orar era: Señor, gracias por los 18 años que nos prestaste a Juanito. Y hermanos, no es fácil perder un hijo. Los hijos deben enterrar a los papás, no los papás a los hijos. Y hermanos como la hermana Mari y el hermano Alejandro y otros y nosotros sabemos el dolor que es
perder un hijo, pero siempre podemos darle las gracias a Dios por el tiempo que nos prestaron nuestro hijo. Y como le digo, no me gusta dar experiencias personales, pero yo aprendí mucho de mi esposa en esta mañana, porque yo no pensaba en lo bueno en los 18 años que el Señor nos había prestado nuestro hijo, por los 18 años que Él había adornado nuestro hogar. Yo estuve pensando 100% en la pérdida, pero mi esposa expresó gratitud por el tiempo que Él estuvo con nosotros. Así que, hermanos, aún en los peores de las circunstancias, podemos dar gracias a Dios. Ahora, no me malinterpreten. Nunca dimos gracias a Dios por la pérdida de nuestro hijo, sino por el tiempo que el Señor nos lo prestó. Así que, hermanos, como hay pecados de comisión, pecados que cometemos, hay pecados de omisión, cosas que debemos hacer y no lo hacemos. Ahora, hermanos, vamos a pasar al punto número 4, aunque lo mencionamos brevemente la semana pasada, pero tipos de pecado. Abran sus Biblias conmigo, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 2. Ya habíamos leído esta porción, pero vamos a leerlo otra vez. Vamos a leer el 15 también, Primero de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Más adelante vamos a ver en nuestro estudio los tres grandes enemigos que tenemos. El diablo, por supuesto, que es nuestro adversario, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y luego nuestra propia carne, que tiene deseos pecaminosos, apetitos
pecaminosos y también el mundo, no el mundo físico, sino el sistema del mundo. Y hermanos, hay parte del sistema del mundo que son completamente pecaminosos y dañinos a nuestra vida espiritual. El entretenimiento sucio, cochino que hay ahora en las películas de pornografía, vicios, drogadicción, alcoholismo y cosas así. Pero también el mundo nos ofrece cosas que no son pecaminosas en sí, pero si no tenemos la disciplina personal de limitar nuestra acción en aquellas cosas, nos conduce al pecado. Por ejemplo, el deporte. Si somos honestos con nosotros mismos, hermanos, nos atrae más ver un buen partido de fútbol que leer la Biblia, o que salir a visitar a gente para evangelizar. Ver un juego de fútbol no es malo, pero si estamos tan aficionados al fútbol que no dedicamos tiempo a las cosas eternas, entonces sí es pecado. Así que más adelante en nuestro estudio vamos a hablar más acerca del mundo, de la carne y del diablo, nuestro adversario. Pero, hermanos, aquí en el pasaje que leímos hay tres clasificaciones de pecado: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hermanos, el diablo, y después vamos a hablar acerca del origen de él y el origen del pecado, que no fue aquí en la tierra, sino en el cielo. Pero, hermanos, por ahora, cuando estamos hablando de las clasificaciones del pecado, queremos ver la experiencia de Eva en el huerto de Edén, cuando el diablo, un amigo externo, y el mundo es un amigo externo, pero la carne es un enemigo interno. Pero vamos a ver que el diablo tentó a Eva en estas tres
formas. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 3 del libro de Génesis y vamos a ver el verso 6. Bueno, el 5 y el 6. El diablo está hablando aquí en el versículo 4. Él echó una mentira, contradijo a Dios y le dijo a Eva: si tú comes de ese árbol que el Señor le dijo que no comiera, no moriría. Una mentira abierta. Y en el verso 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí está el deseo de la carne. Ahora, hermanos, tenemos que comer. Y no es ningún pecado comer. Es necesario para sostener la vida. Pero hay un pecado que se llama glotonería. Cuando comemos de más. Y hermanos, también hay un pecado que cuando nosotros comemos para satisfacer nuestros deseos de la carne y no compartimos con los pobres que no tienen que comer. Así que el diablo la tentó y ella vio que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Hermanos, en el mundo hay tantas cosas tan hermosas y muchas de ellas están fuera de nuestro alcance. Pero si constantemente estamos pensando cómo quisiera tener eso y envidiamos a los que tienen lo que nosotros no tenemos, y estamos viendo tanto lo que el mundo ofrece, es deseo de los ojos que nos quitan de los pensamientos buenos que debemos de tener. Y siempre llenamos la mente con los deseos malos, como la codicia. Y luego dice: y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida, de querer adquirir conocimientos o posesiones o diferentes cosas en la vida que nos hacen sentir orgullosos
y que nos hacen sentir mejor que los demás porque tenemos lo que ellos no tienen. Y Eva cayó en la tentación del diablo cuando él le dijo, no, tú vas a ser como Dios. ¿Y qué dijo el diablo cuando él pecó en el cielo? Dijo, seré semejante al Altísimo. Hermanos, hay esa tendencia en el hombre de querer ser más que los límites que Dios ha puesto. Dios no quiere que tengamos ese deseo de ser como Él, semejante a Él, y conociendo el bien y el mal en el sentido de cómo Dios sabe distinguir entre el bien y el mal. Así que, hermanos, lo que quiero que vean aquí es la estrategia del diablo. Como él tentó a Eva con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, así nos está tentando a nosotros. Cada tentación que tenemos o es deseos de la carne, deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, que en una palabra es el orgullo. Y hermanos, vamos a ver en San Mateo capítulo 4 la tentación de Cristo, de Jesús. Hermanos, quiero que entiendan una cosa muy, muy importante. El Señor Jesús no tenía naturaleza pecaminosa. La Biblia dice en Romanos 5 que por el hombre, por un hombre, entró el pecado al mundo. Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Él, por rebeldía contra Dios, sabiendo lo que estaba haciendo, comió el fruto prohibido cuando su esposa se lo ofreció. Y hermanos, Cristo tuvo que nacer de una virgen. Podía haber nacido de una mujer. Y sí nació de una mujer humana.
pero no puede haber sido concebido por un hombre humano, sino él hubiera por herencia haber recibido una naturaleza pecaminosa, y él también hubiera necesitado un salvador. Pero él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y por lo tanto él no heredó una naturaleza pecaminosa, y como nació de una mujer humana, él llegó a ser 100% humano, sin dejar de ser 100% Dios. No hay que pensar que Jesús fue 50% humano y 50% divino. No, él fue 100% humano. Era necesario para nuestra redención, porque un humano, un ser humano, tuvo que sufrir el castigo que merecemos los seres humanos. Tuvo que hacerse hombre, y se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y digo esto, hermano, para que no piensen de que el Señor Jesucristo fue tentado como nosotros. Él, siendo hombre, nunca fue tentado a fornicar. Él nunca fue tentado a robar. Él nunca fue tentado a echar mentiras. Habiendo dicho eso, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 4 y el verso 15. Y aparentemente hay una contradicción aquí, pero no hay ninguna contradicción. Eso lo voy a explicar después. En Hebreos capítulo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, sea Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿En qué sentido fue tentado? En todo según nuestra semejanza, porque fue tentado por el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, pero sin pecado. Ahora vamos a ir a ver la tentación de Cristo
en Mateo capítulo 4. Pues creo que sería conveniente leer todo el pasaje, empezando con el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermanos, él ayunó, no comió por 40 días y 40 noches, y su cuerpo físico sentía hambre. Y dice, vino el tentador. Hermanos, él sabía que Cristo sentía hambre, porque sabía que había ayunado. Él dijo al diablo, hay un punto débil aquí, tiene hambre. Hermanos, el diablo conoce su punto débil, y en el caso mío, mis puntos débiles. Hermanos, él nos conoce. Y hermanos, a mí nunca me ha dado por tomar. Nunca. Sencillamente no he tenido el deseo. Y a una edad temprana vi lo que el alcohol puede hacer en una persona. Uno de mis primeros ministerios, cuando todavía estaba en la prepa en Nueva York, ir al barrio, es un sector de Nueva York donde hay puros drogadictos, prostitución y alcoholismo. Y ahí conocí a hombres que habían tenido mucho éxito en la vida, hasta gerentes de compañías grandes, que por el puro alcohol perdieron todo. Perdieron su familia, perdieron su trabajo, perdieron su dinero. Y de una edad temprana yo vi eso. Y nunca me ha dado por tomar. Hermanos, el diablo nunca me tienta a tomar. Nunca, nunca. Hermanos, cuando yo, bueno, ya no ando, pero cuando anduve en los valles ahí en el estado de Sonora, donde hay en el verano hace 46, 47 grados. Nunca soñaba yo en una cerveza, nada. Yo soñaba en una Coca-Cola bien helada. El diablo nunca me ha tentado por eso. Y él sabe que no me atrae. Así que no me tiento por ese lado. Ahora, hermanos, no les voy a confesar mis pecados, pero el diablo sí sabe cuáles son mis puntos débiles. Y por ese lado me ataca.
El diablo nunca lo va a tentar en su punto fuerte. Siempre como un adversario astuto va a tentarlo por su punto débil. Y aquí dijo, Cristo tiene un punto débil, no ha comido y tiene hambre. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, no hubiera sido pecado para el Señor en otra ocasión convertir en una piedra en pan para comer. Podía haberlo hecho porque Él es Dios y sin Él nada de lo que fue hecho. Pero en este caso hubiera sido pecado, porque el diablo estaba diciéndole al Señor que comiera de una manera que no hubiera agradado a Dios, para comprobar quién era. Así que lo tentó por los deseos de la carne. Y hermanos, vean la respuesta del Señor. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, estas son las palabras que hayan salido de la boca de Dios. El mundo piensa 100% en sus necesidades materiales y físicas y no piensa en su necesidad espiritual. Y el Señor estaba enfatizando aquí de que el hombre no es solamente un cuerpo físico, tiene espíritu, y como tiene que alimentar la carne de forma legítima, también tiene que alimentar su espíritu. Y luego el diablo le llevó en el verso 5 a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahora el diablo usa la escritura, la Biblia. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí, hermanos, el diablo estaba tentando al Señor con la vanagloria de la vida. Danos una prueba, muéstranos que eres el Hijo de Dios. Échate abajo. Y hasta usó la Biblia para
hacer más fuerte la tentación. Pero en el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré. Hermanos, cuando Adán pecó, todo lo que Dios le había entregado a él se lo pasó a Satanás. Y ahora Satanás es el Dios de este siglo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El deseo de los ojos. Todo lo que está viendo, todo eso te lo voy a dar si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, entienden bien que no es pecado ser tentado. Hermanos, una persona normal tiene que enfrentarse con varias tentaciones en el día. Hermanos, no solamente pecamos con hechos, pero también con pensamientos. Y hermanos, el diablo es, como ya hemos dicho, un enemigo, un adversario. Él está buscando nuestra ruina y Él nos está tentando. Y aún a los creyentes, y como insinué la semana pasada, más a los creyentes que a los incrédulos, porque los incrédulos ya son suyos. Lo que Él quiere es que el creyente tropieza para no perder la salvación, porque la salvación no se pierde, pero para perder su testimonio y el gozo de su salvación. Y no es ningún pecado ser tentado. Hay una corona que el Señor nos va a dar en el tribunal de Cristo. Y ya lo estudiamos en la escatología, corona de la vida para los que resisten la tentación, los que no caen en la tentación. Hermanos, ser tentado no es pecado. Cristo fue tentado en todas las maneras en que nosotros somos tentados. Deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida, pero sin pecado. Hermanos, ceder a la tentación es
pecado. Y lamentablemente, un creyente carnal es un creyente que cede con frecuencia a la tentación. Y es un creyente que no tiene gozo en su vida. Y es un creyente que ha perdido su testimonio. Si yo voy al taller y el arreglo que hacen en mi carro no quedó bien y me enojo y les digo miles de cosas que no debía haber dicho por mi enojo. ¿Ustedes creen que después puedo hablarles de Cristo? No, hermanos. Tenemos que reconocer que cuando cedemos a la tentación, perdemos el testimonio y perdemos el gozo de nuestra salvación. Si me invitan a una fiesta, y como lo digo, a mí no me van a invitar a fiesta, pero suponga que me invitan a una fiesta y ahí, para ser como los demás, estoy tomando un traguito, hermano, perdí el testimonio. Van a decir, no vaya, son iguales que nosotros y peores porque son hipócritas. Hermanos, mucho cuidado con caer en la tentación. Hay que resistir la tentación. ¿Y cómo resistimos la tentación? Con la palabra. Las 3 veces que Cristo fue tentado, deseo de la carne, vanagloria de la vida, deseo de los ojos, las 3 veces respondió con la Escritura. Y hermanos, ¿qué dijo el salmista? Dijo, en mi corazón he guardado tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones memorizados, o por lo menos sabiendo lo que la Escritura enseña, no vamos a tener con qué contestarle a Satanás para resistir la tentación. Hermanos, yo les recomiendo mucho de memorizar las Escrituras. Yo ya no puedo, se me olvida mi nombre, pero hermanos, mientras que tienen el uso de sus facultades, memorizan la Escritura. Y cuando el diablo se da cuenta que quiere tentar y quiere que tropiece, respóndele con la Escritura, siguiendo el ejemplo de Cristo.
escrito está. Y hermanos, la estrategia del diablo no cambia. Él parece que no es capaz de inventar una estrategia nueva, porque hace miles de años tentó a Eva con los deseos de la carne, los ojos de la gloria de la vida. Hace 2000 años tentó a Cristo en los tres tipos de tentación. Y hermanos, hoy en día a nosotros nos tienta con los deseos de la carne. Ahora, en el caso de Eva y en el caso de Cristo, era de comer. Pero hermanos, en este ambiente en el cual vivimos hoy en día, que la sociedad está saturada con el sexo, el deseo de la carne más fuerte que usa el diablo son los deseos ilegítimos del sexo, fornicación, adulterio, homosexualidad, bestialidad, incesto. Y hermanos, el mundo se está echando a perder moralmente. Bueno, mejor dicho, ya se está echado a perder. Pues no he estado observando mucho de lo que el presidente Trump está haciendo, pero por lo menos me gustó cuando él firmó un orden ejecutivo de que hay dos sexos, hombre y mujer. Y hermanos, la gente ya está tan pervertida sexualmente ahora que tienen como 20, 30 diferentes géneros sexuales. Hermanos, es ridículo. Pero el diablo tiene cegado el entendimiento de la gente. Y lo que es clarito es que hay dos sexos, el hombre y la mujer. Y el diablo, hermanos, está usando esa estrategia más que nada. Sí hay otros deseos de la carne que él usa, pero principalmente hoy en día es la inmoralidad. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero terminar con esto. Y en la otra clase de escatología lo mencionamos. Pero, hermanos, el diablo no puede entrar en sus pies y obligarlo a ir a una parte donde usted no quiere ir. El diablo no puede entrar en sus manos y obligarlo a hacer lo que usted no quiere hacer. No tiene ese tipo de acceso a sus cuerpos. El acceso que el diablo tiene
a nosotros, hermanos, es por la mente. Y el acceso a la mente es por los ojos y los oídos. Y por eso el diablo está atacando a la juventud con música corrupta, violenta, sexual, orientado a las drogas y a la mala conducta. Y por los ojos, las películas pornográficas, revistas pornográficas, mujeres y hombres que visten inmoralmente, sin modestia. Hermanos, tenemos que entender algo del acceso que el diablo tiene a nuestras vidas. Nuestra mente no es un tambo de basura para que el diablo esté echando toda la basura de la pornografía, de las malas películas, de la mala conducta a la gente, para que estemos pensando en eso. Hermanos, debemos tener cuidado con lo que estamos viendo. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos escuchando, porque el diablo está usando ese acceso a la mente para poner en nuestro corazón el deseo de hacer lo que no debemos hacer. Hermanos, si yo estoy viendo pornografía día por medio y algunos lo vean en la computadora por horas en el día, y hermanos, esos malos pensamientos yo voy a querer ponerlos por obra y cometer cosas vergonzosas que me va a destruir mi testimonio, mi gozo. Y como le digo, la gente inconversa, pues ahí pueden hacer lo que les dé la gana y nadie dice nada. Pero un creyente sale del camino, es una crítica terrible. Así que, hermanos, me pidieron un tema bastante difícil, porque al diablo se le enoja cuando hablamos de su estrategia, y la próxima semana se va a enojar más cuando hablamos de su caída. Y tenemos que estar orando, hermanos, para que el Señor nos proteja, que Él nos guíe, porque el diablo no quiere que estemos descubriendo toda su estrategia. Él no quiere que nosotros tengamos lo suficiente para rechazar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que, como es un tema que a Él no le agrada, pero es un tema muy
importante para nosotros. Tenemos que seguir adelante, pero pidiendo la protección del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. No sé si hay preguntas o comentarios. ¿Y preguntas? Gracias, Ryan. ¿Alguna duda, participación o pregunta? Todo está clarito. Tremendo, ¿no? Ahorita que el hermano comentaba, me recordé cuando la Biblia viene en algunas partes, dice Satanás se levantó contra Israel, por ejemplo, dice, ay, ¿cómo Israel? Si una persona nomás está pecando, no, es que sabe que si tumba uno, ¿se acuerdan cuando el censo de David? Satanás incitó a David a hacer el censo, se levantó contra Israel, dice, porque sabía que mucha gente iba a morir. También en las iglesias se levantan, ¿no? Como dice el hermano, pues nosotros nos metemos a sus dominios y no le gusta, y entonces al ratito se critica o se habla de algún líder de ustedes, de los servidores, uno contra otro, y oye, se levanta el enemigo contra el mismo pueblo para que haya problemas. ¿Todo bien? Por acá también, ninguna pregunta. Todo claro. El día nomás. Edgar, antes de dar el anuncio, adelante. Pero la pregunta, ¿cuál sería? La pregunta es que si nomás el Padre sabe y Cristo es Dios, ¿cómo no sabe Él también? Hermano, cuando haya la respuesta a esa pregunta, compártela conmigo. Ahora dice, vemos como por espejo, ¿no? Oscuramente. Es una buena pregunta. Tenemos que aceptar lo que no entendemos por la fe. Por fe. Pero qué curioso, ¿no? Sí se entendió, siendo Él el Señor y siendo omnisciente. O sea, de alguna forma, ¿cómo no la sabía? A lo mejor fue uno de los no sé cómo decirlo, como dice el hermano, lo que hay, la respuesta es que los atributos de Él, aunque Él era 100% Dios, voluntariamente y temporalmente los limitó Él propio. Pero no quiere decir por eso que dejó de ser sabio un ratito. Yo no puedo decir eso. Si era 100% Dios, pero es un misterio, ¿no? Ni el Hijo del Hombre, a lo mejor se refería en su humanidad y no en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. No lo podía decir, porque así dijo. No dijo Cristo, dijo el Hijo del Hombre. Él se llamaba Hijo de Hombre a sí mismo en su naturaleza humana. Pero esa no es la respuesta completa, ¿no? O sea, nomás estamos diciendo, es una teoría. Muy bien, ¿algo más? Más que levantanos la voz, los de 50.com para arriba ya no. Las abuelitas ya no escuchan tan bien. El Dios de este mundo. ¿Por qué? La pregunta, a ver si te entendimos bien. La pregunta sería, ¿por qué se dice que Satanás es el Dios de este mundo? Ok. ¿Sí se entendió bien? Sí, hermano, es que la gente que no conoce al Dios verdadero están siguiendo a un Dios falso, y en la mayoría de los casos
ni se dan cuenta que están sirviendo a Satanás como si fuera su Dios. Porque ¿en qué sentido están haciendo la voluntad de Dios? Bueno, hay gente que sí alaba, Que sí lo adora. hay iglesias satánicas, iglesias satánicas. ¿Algo más? Muy bien, si no hay más preguntas, nomás para recordar, el día sábado tenemos capacitación de líderes, convivio, comunión, como le queramos llamar, ¿no? A las 9, es 9:30, 9, ¿verdad? A las 9, con el favor de Dios. Va a ser nuestra primera de este año. ¿Nadie más? Armando. Oh, sí, celebramos los 9 años el domingo, ¿verdad? Para las 11 de la mañana. Dar gracias con el favor de Dios. Los baños, nomás para dar un adelanto, ya llegó una parte de lavamanos, falta otra, sería prácticamente lo último, poner la última taza, pero no queremos mover la que vamos a mover de aquí, porque pues es la de los hombres la que vamos a mover allá. Entonces vamos a esperar, pero ahora se trabajó en el framing, en el enmarcado del cuartito del boiler allá afuera. Así que se va caminando, yo creo que no sé, en unos a lo mejor 10 días, porque va a llegar como en 7 días, ¿verdad? Los muebles del lavamanos, lo otro. Creo que como 28 o algo así, ¿verdad? Así que estamos ya, gracias a Dios, por terminar los baños y luego empezar la demolición, ya que más o menos Miriam se ponga acá, allá atrás, todo lo que es la computadora y todo eso, ¿no? Muy bien, nos ponemos de pie y damos gracias. Vamos a dar gracias a Dios. No hay ningún otro anuncio que se nos escape. Muy bien, vamos a... Mande. Los maestros, un momentito, se van a quedar. Ok. Los profesores, profesoras, un ratito se queda. Vamos a dar gracias. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque nos permitiste una vez más reunirnos en tu nombre y para escudriñar, Señor, tu palabra. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, para no pecar contra ti, como nos recordaba esta porción bíblica el hermano Ron. Señor, gracias por cada uno de los presentes y te pedimos que podamos hablar, animar a los que estuvieron ausentes hoy, Señor, y gracias por cada una, Señor, de tus palabras, de tu escritura, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Una vez más, gracias por nuestro hermano Ron y su familia. Bendícele, Señor, y te pedimos que tú le cuides, Señor, en estos viajes que va hasta allá, hasta Arivaca, ahorita de noche, Señor. Bendice a los que también van a México y los que van a sus casas, y despídenos en paz, Señor, en nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.